En este mes de octubre te traemos un especial Esperanza en la enfermedad. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Yanely Castrellón de Ferrari. Bienvenida, Yanely. Gracias, Giselle. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá para poder compartir mi testimonio. Gracias a ti, que sabemos que poner de forma pública todos esos sentimientos, esos pensamientos profundos en esa experiencia de vida que tuvo que haber sido muy difícil, pues se torna más complicado. Sabemos que una vez que recibimos un diagnóstico, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay personas que son más instrumentales, se dedican a su tratamiento, y hay otras personas que se decaen. ¿Cuál fue tu experiencia al momento de recibir el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, definitivamente que muy duro. Nunca nadie espera, uno lo ve en películas, lo ve en la televisión, pero uno nunca piensa que eso es algo que va a llegar a la vida de uno. Así que muy duro. La verdad es que momentos en los cuales uno se pone a pensar en muchas cosas, uno trata de ser positivo. Yo en todo momento me mantuve muy positiva, pero obviamente uno siempre tiene esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan grave será? ¿Qué va a pasar? ¿Lo superaré? Pero bueno, el uno estar positivo, el contar con el apoyo de diferentes personas claves en la vida de uno, es lo que permite que uno pueda salir adelante, ¿no? Tú acabas de hablar de algo muy importante, esa red de apoyo que es fundamental en el proceso. ¿Quiénes y cómo fue esa experiencia de recibir y de abrirte a ellos? Porque muchas veces muchas personas a nuestro alrededor desean apoyarnos, pero no saben cómo. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, para mí lo más fundamental fue mi familia, o sea, mi familia, mi esposo. Tengo 5 hijos, así que una fortuna porque ellos estuvieron ahí en todo momento para mí, mis hermanas, mi papá y la fe. Definitivamente que para mí la fe también jugó un rol súper importante y diferentes personas que fui conociendo en el camino. Tuve la dicha de conocer un grupo, se llaman Las Guerreras Vencedoras, un grupo de sobrevivientes de cáncer que también fueron fundamental para mí. Entonces, en el transcurso del tiempo fui conociendo diferentes personas. También fue muy importante para mí el mantenerme trabajando, eso fue algo que me dio mucha fuerza. Entonces, yo fui encontrando pilares importantes que me permitieran salir adelante. Pero definitivamente que para mí el apoyo de mi familia, sobre todo mi esposo para mí fue una roca súper importante, el saber que él estaba bien, que él estaba ahí para mí, y mis hijos también, fue muy importante para mí, para poder salir adelante. Y una parte importante, bueno, todo es importante en el proceso. Eh, ¿Cuáles fueron esos recursos internos, esas fortalezas? Tenemos una gran red de apoyo, como es tu caso, pero ¿cuáles son esas fortalezas? Porque tuvo que haber momentos en donde surgieron temores, en donde estuviste decaída. ¿Qué sucedió cómo pudiste levantarte en esos momentos? Sí, mira, definitivamente es algo muy difícil. Yo cuando cuento mi historia, mi caso, hay días en los cuales uno incluso no quiere levantarse de la cama. En mi caso, pues que tuve que pasar por una quimioterapia bastante fuerte. Y hay días en los cuales uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para levantarme? Y el yo pensar, el yo darme como fuerza a mí misma y decir, yo puedo, vamos un día a la vez, un día a la vez. Yo sé que va a ser difícil y yo hago como la comparación, es como que uno está en el mar, como con un pequeño flotador y viene la ola fuerte y uno sabe que que van a venir momentos complicados en los que uno se va a sentir mal. Y a pesar de uno tener una red de apoyo, sobre todo la familia, uno como ser humano tiene que encontrar esa fortaleza interna. Es muy difícil porque obviamente como seres humanos que somos siempre vamos a pensar, ¿qué pasa si no salgo de esta? No puedo, no me quiero levantar, me quiero quedar aquí acostado. Entonces la fortaleza tiene que venir de uno, para uno poder dejarse apoyar de otras personas, que eso es muy importante.
Obviamente que hay días que uno no quiere hablar, uno no quiere ver a nadie, pero el uno poder permitir que la gente lo ayude, el uno hablar, contar su historia y también más adelante el uno saber que puedes apoyar a otras personas. Eso es algo también muy bonito que yo fui descubriendo con el tiempo, entender que en ese sentimiento que yo tenía, malestares, también podía apoyar a otras personas. Y un aspecto importante aquí que creo que no lo hemos tocado es esa parte, la parte de la nutrición. Porque muchas veces pensamos en la parte emocional, pero naturalmente la parte de la nutrición en este proceso tiene que tener un impacto en la vida de uno. Sí, claro que sí. De hecho, el cuidarse uno físicamente es súper importante. Desde el día uno que yo supe de mi diagnóstico, yo pues leí mucho y entendí la importancia que tenía el cuidar el cuerpo. No solamente es yo el estar pendiente de mi mente, de mis sentimientos, sino también el cuidar mi cuerpo. Yo hacía bastante ejercicio. De hecho, a mí la gente me decía, uy, Yanely, ¿cómo a ti te dio cáncer? Una persona que hace ejercicio, que come relativamente bien. Y sí, el cáncer no respeta, no mide, pero fui todavía aún más dedicada a mi nutrición, a entender qué cosas podía comer, qué cosas no eran buenas, y también obviamente el ejercicio. Entonces eso es algo que empecé a ser muy aplicada desde ese momento. Ya lo era, empecé a ser todavía más aplicada y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. No te voy a decir que de vez en cuando por ahí si me quiero comer una pizza o una cosa o un dulcecito no lo hago, porque esos son algunos también de los placeres de la vida, pero cuido mucho el cuerpo, lo que como y también la parte del ejercicio. Y ahora que dices, que me parece muy importante, cuido mucho del cuerpo. ¿Qué papel juega la higiene del sueño en todo esto? También súper importante. De hecho, eso siempre me lo dicen. Uno tiene que respetar las horas de sueño. Hay gente que a veces dice, yo estoy bien con dormir 4 horas. Uno cree que está bien, pero el descanso, en estos días con alguien hablaba que me decían, hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no. La gente muchas veces por quedar bien, me invitaron a una fiesta, me invitaron a un compromiso, y uno quiere, bueno, quiero quedar bien con esta persona. A veces uno tiene que aprender a decir no para estar bien uno mismo. Entonces, Claro. si uno necesita, quiero descansar, mi cuerpo lo necesita, uno tiene que escuchar al cuerpo y esas horas de descanso son sumamente importantes. Claro, porque muchas veces sacrificamos nuestro bienestar por cumplir con otros. Y otra pregunta que te hago, Yanely, en el caso de el sistema hospitalario, ¿qué, qué recomendaciones darías en estos casos? Porque muchas veces oímos en pacientes que se quejan de que el sistema no funciona o se quejan de hospitales privados o públicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué recomendarías a las personas? Y quiero añadir algo, porque muchas veces eh, hay que tenerle fe, en la mayoría de los casos, a los médicos. Sin embargo, también los médicos se equivocan. El Sí. sistema a veces no funciona. Te puedo contar que en mi caso también tuve oportunidad de presenciar mucho la atención que se da en hospitales públicos, en este caso en particular en el hospital oncológico. Me tocó muchas veces ir a diferentes actividades y la verdad me quito el sombrero del personal que atiende ahí, del tipo de atención que dan, del conocimiento que tienen. Así que fue muy buena y muy positiva mi experiencia, ya sea en el hospital privado donde yo me hice mis tratamientos. Son unos ángeles, los médicos, las enfermeras que a mí me atendieron, la calidad con la que tratan a los pacientes. De verdad que yo hoy en día, y a veces miro las fotos, y es un recuerdo tan lindo para mí cuando miro esas fotos desde el día 1 que yo me fui a hacer mis quimioterapias, como esas personas que les toca pasar uno tras otro, a veces les toca pasar por personas que no lo logran, o sea que es muy duro para ellos también. Esta es una especialidad muy dura, y el ver cómo ellos van llevando cada caso, tanto en el sector privado, en los hospitales privados, como en el oncológico, por ejemplo, esos ángeles que están ahí, que van de la mano con uno, realmente es de los pilares fundamentales que lo ayudan a uno a salir adelante, ¿no? Saber que quien está ahí cuidando de la salud de uno lo hace con la mejor de las ganas. Así es. Sí, es una labor
no solamente difícil, sino que al final también dolorosa para ellos. Yanely, eres luz, eres fe y esperanza para todos nuestros televidentes que hoy nos están escuchando. ¿Qué le dirías, qué mensaje le mandarías a ellos siendo una sobreviviente de cáncer de mama? Bueno, primero que todo, Giselle, que todos tenemos que pensar que la salud es lo más importante que tenemos. Todas las otras cosas son adornos, son cosas adicionales. La salud es lo primero. Entonces, uno tiene que cuidar de su salud. Si en algún momento alguien tiene algo que piensa que no está bien, vayan y examínense. Eso fue en mi caso cuando yo sentí que yo tenía algo raro. Yo dije, voy a ir al doctor. Y fui muy insistente y como me dicen a mí los doctores, si tú no hubieras sido tan insistente con eso, a lo mejor no estarías aquí, porque mi cáncer, mi tumor era muy agresivo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que velen por su salud, cuiden su salud. Cuando sienten que algo no está bien, así sea algo pequeño, vayan a revisarse, a examinarse. Y a las personas que están pasando por esto, decirles que vivan un día a la vez. Va a haber días muy difíciles. La verdad es que hay días, como comentaba, que uno no se quiere levantar de la cama. Busquen apoyo. Ábranse con las personas. Siempre uno va a encontrar a alguien que va a estar ahí para ayudarle. Y dedíquense a uno mismo. O sea, piensen en uno mismo un día a la vez. Y la verdad es que es muy bonito también ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, quien tiene también la oportunidad de ayudar en su caso, en su diagnóstico, ayudar es algo también que trae mucha felicidad. Claro que sí. Me conmueven mucho tus palabras y estoy segura que todos nuestros televidentes reciben con mucho amor este mensaje. Queremos darte un obsequio y como, no sé cómo ponerlo, es un obsequio que es una botellita de cristal y como lo hemos dicho siempre, simboliza esa vida, simboliza el que nos tratemos con compasión, con delicadeza y con todo el amor que requerimos. Entendemos que hay momentos difíciles de la vida, pero siempre tenemos que remitir a ese cuidarnos, valorarnos, como tú bien lo dijiste, vivir un día a la vez, cuidar nuestro cuerpo. Y eso nos va a permitir, de alguna forma, vivir una vida en bienestar, porque los problemas van a llegar, pero vivir en una vida en bienestar. Nuevamente, gracias, Yanely, por estar aquí con nosotros y brindarnos este testimonio que no solamente es profundo, sensible y que estás compartiendo tu intimidad con todos nosotros. Gracias a ti, Giselle. Gracias por la invitación y por permitirme compartir mi historia. Gracias. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Yersia Rivera y la doctora Nisla Camaño. Gracias. Nos acompañan la licenciada Yersia Rivera y la doctora Nisla Camaño, quienes nos traen el tema cómo dar la información y el impacto emocional. Bienvenidas, Yersia y Nisla, a este programa especial del mes de octubre. Esperanza en la enfermedad. Muchísimas gracias por la invitación, Giselle, que nos permite valorar la vida y la fragilidad en el ser humano. Gracias por esa hermosa reflexión, Yersia, lo que nos trae a la pregunta, ¿cómo definitivamente al momento de recibir el diagnóstico son muchas las personas que reaccionan de diferentes formas? Sin embargo, hay unas que reaccionan de forma más instrumental, otras más cognitivas. ¿Qué factores inciden en esa reacción emocional que tiene el individuo una vez reciba el diagnóstico? Bueno, definitivamente tenemos que ponernos a pensar que cada persona es diferente, por algo somos individuos, cada persona es distinta, por lo tanto su medio es distinto, su capacidad de afrontamiento, su medio social, su personalidad. Todos estos factores van a incidir en un momento dado en cómo la persona va a reaccionar cuando se le da
un diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Hace un duelo, todos hacemos un duelo cuando tenemos un diagnóstico porque perdemos la salud. Al perder la salud nos comenzamos a preocupar y comenzamos a visualizar lo que puede suceder en el futuro. Entonces, todas estas condicionantes que están alrededor del individuo van a impactarlo para que él pueda afrontarlo de manera cognitiva o emocional la enfermedad. Dicho esto, Yersia, muchas veces los expertos nos hablan de ese proceso en donde se viven etapas y eso lo conocemos, lo sabemos y creo que hay una gran cantidad de la población las conoce. En ese inicio, muchas veces la persona puede quedar anclada en esa negación o en esa evitación. Les damos, los médicos o los profesionales sanitarios tienen que apoyar en evidentemente en esa etapa. Sin embargo, se les permite, se les acompaña. ¿Qué se hace en esa primera etapa? El ideal es poderlos acompañar. El ideal es aceptar cómo reacciona. Si hay un impacto y muchas veces tú le estás hablando a la persona y la persona no logra procesar lo que le estás diciendo porque ha sido impactado por la noticia y tiene todo el derecho, ¿sí? Tiene todo el derecho de sentir este impacto, este shock frente a un diagnóstico. El ideal sería que esta fuera una fase corta, porque si se extiende muchísimo, entonces estamos hablando que no se va a encaminar a tener un tratamiento, a buscar la opinión necesaria, a hacer lo necesario para recuperar la salud o por lo menos para mantenerla. Entonces, sí, es normal que la persona se sienta impactada. Aceptarlo enseguida va a depender de la personalidad del individuo y tenemos que aceptar también que necesita mucho apoyo en ese momento, pero la comprensión del profesional que está frente a es muy importante. Y ese profesional, ¿qué elementos o qué fortalezas necesita al poder acompañar? Yo diría que la empatía es una de las primeras fortalezas que necesita. Un manejo de la comunicación, ¿sí? Saber conocer un poquito al paciente, no es que va a profundizar, pero los profesionales que tienen tiempo de estar en esto saben reconocer en un momento dado lo que está sucediendo y reconocer en esta primera parte el impacto para darle el espacio para que la persona pueda asimilar. Decirle al paciente que venga acompañado también puede ser una buena idea, porque si el paciente tiene o el individuo tiene dificultades para esto, la escucha del familiar, el amigo, el acompañante va a servir para que en un momento dado pueda conversarlo cuando sale, digamos que del consultorio o del lugar donde está. Entonces, empatía, habilidades de comunicación, yo diría que paciencia, esperar que la persona pueda asimilar lo que está sucediendo. Hemos hablado en todo el programa acerca de ese duelo anticipado en que muchas personas pues se recuperan y recuperan su salud, mientras que hay casos en donde el individuo entra en esta etapa terminal. Muchas veces los familiares, cuando ven en esta etapa a su ser querido que está sufriendo, desean que termine ese dolor o esa agonía y posteriormente se sienten culpables. ¿Cómo podemos orientarlos a reconocer que esto es un proceso natural durante esta etapa? Con acompañamiento. Es muy difícil observar que tu familiar va declinando cada día y depende de la circunstancia y de la enfermedad que tenga, pero que va declinando y que tú no puedes hacer absolutamente nada. El manejo de la frustración, el manejo de la tristeza profunda, el saber, el aprender a esperar, el acompañar. Aprender que el acompañamiento es sumamente importante. Entonces, fíjate, el familiar, el amigo acompaña, pero esta persona también necesita
un acompañamiento, una manera o un lugar donde pueda exteriorizar lo que está sucediendo, lo pueda confrontar, lo pueda poner afuera y darse cuenta de que está haciendo lo mejor para el familiar. De manera que el día de mañana, cuando fallece su familiar, sienta fortaleza de haberlo podido acompañar en todas las etapas, pero necesita apoyo, necesita compañía. Y si es la primera vez que lo hace, si es la primera vez que pasa por esta situación, entonces no tiene con qué contrastar lo que está sucediendo. Ahora, cuando las enfermedades son muy largas, es normal que el familiar sienta que ya debe fallecer, que debe descansar, y eso no está mal. Entonces, pensarlo, sentirlo, pero no juzgarlo. Nisla, los pacientes tienen derecho a recibir la información de su diagnóstico. En algunos casos nos encontramos que no quieren recibirla o prefieren que un familiar la reciba o simplemente quieren reservarla para ellos mismos. ¿Cómo se da o cómo se enfrenta en estos casos el profesional sanitario? Bueno, lo primero es que el profesional sanitario o de salud debe reconocer que está frente a dar la información de una situación muy difícil para el paciente y la familia, y que ello requiere que se encuentre en un ámbito, en un lugar seguro para el paciente, en donde haya privacidad y en donde el paciente nos transmita si quiere recibirlo solo, si quiere estar en compañía con su familia, o si no quiere saberlo y lo que decide es dígaselo a mi familia o dígaselo a mi hijo. Y eso es respetar la autonomía del paciente. Luego de eso, abordar cómo vamos a dar la información, partiendo del principio que tenemos que conocer qué sabe el paciente y hasta dónde quiere saber. Eso nos involucra a que tenemos que abordar toda su situación de vida, tenemos que manejar el tema del lenguaje nuestro, que es muy técnico, a que sea un lenguaje que lo pueda comprender, sin que ese lenguaje afecte la veracidad y de la situación clínica del paciente, porque es decirle la información con palabras sencillas, pero con certeza. Además de eso, nos toca siempre darle un mensaje esperanzador al paciente. Nosotros no somos dioses para decir quién va a responder bien, quién va a responder desfavorablemente, quién va a tener una modificación y quedarse con la enfermedad estable durante varios años. Entonces, siempre manejar la esperanza de que las cosas pueden salir bien, porque eso nos ayuda al manejo de las emociones. Pero principalmente, lo que nosotros los profesionales de salud debemos hacer es tener compasión con ese ser humano, es ponernos en su lugar para saber cómo darle esa información de una manera digna, de una manera honesta, pero siempre compasiva. Hermoso mensaje, Nisla. Y esto nos lleva a compartir con nuestros televidentes las instituciones públicas que están ofreciendo y a dónde deben acudir. Bueno, las instituciones públicas a través de los años, pues ha venido un creciente desarrollo en la incorporación de un equipo interdisciplinario y existen en el Instituto Oncológico, en la Caja del Seguro Social, en los patronatos diferentes que hay en el país, en el Hospital del Niño, en especialidades pediátricas, una serie de personas que se dedican a la atención de estos pacientes y que nos toca entonces, así como Jersey había hablado, de acompañar, de ir informando y acompañando al paciente, que nunca el paciente y esa familia se sienta abandonado por el sistema de salud. Y creo que es una de las cosas que nosotros como profesionales nos toca. Una parte más que nos toca dentro de todo este ecosistema es que la sociedad y la comunidad sean compasivas, pero no solamente de decir, pobrecito, qué bueno que están haciendo, eso es tener una acción compasiva con ese ser humano. Tengo un vecino que tiene problemas,
me acerco para ver en qué puedo ayudar. A veces comprar el supermercado es una acción compasiva con ese ser humano que ya no puede ir al supermercado y que definitivamente que va a sentir esa ayuda y va a ser la comunidad, la sociedad, parte de todo el engranaje para tratar a los pacientes con cáncer. Entonces ese mensaje debiéramos enviarlo a nuestros televidentes, invitarlos a tener acciones compasivas, que no es solamente el trabajo del profesional de la salud, sino también de la comunidad en general. Así es, Giselle. Bueno, invitamos a la sociedad panameña, a la comunidad, a ti, ser humano que tienes un vecino, un amigo, un familiar con cáncer. Nos toca a nosotros incorporar dentro de nuestra vida diaria el ayudar al ser humano que lo necesita, el servir sin mirar a quién y a ser compasivos con aquel que sufre. Mil gracias por esta información, estos conocimientos que tanto necesitamos. Como decíamos hace unos segundos, necesitamos brindarle a la población información, pero no puntual, de forma sistemática, sobre todo en este tema que es el cáncer, y que no quede nada más en el mes de octubre, sino que quede de forma continua, y así lo vamos a hacer. Ya tenemos una promesa de poderlo trabajar. Gracias, Yersia, gracias, Nisla, y nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Sabina Chu. Y estamos de regreso con el diagnóstico de cáncer en niños y la familia. Nos acompaña la doctora Sabina Chu. Bienvenida, doctora. Gracias, Giselle, y gracias al público televidente. Qué bueno que estás aquí y que podemos compartir con nuestros televidentes información valiosa, sobre todo en este mes, que aunque ya lo hemos hablado con Yersia y con Nisla, no es para que nos quedemos con el mes de octubre, es para que de forma continua sigamos educando en este tema tan importante. Nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo vive el niño y la familia al momento de recibir un diagnóstico de cáncer? Como pediatras, tenemos que entender que atendemos a un dúo: el niño, su familia y su contexto. El ser humano pasa por distintas etapas del desarrollo. Un niño muy pequeño, bebé o lactante, definitivamente lo que le importa es estar en compañía de su mamá. Ya avanzamos en la etapa de desarrollo y viene la infancia, vienen los cuentos, viene el pensamiento mágico. En esa etapa de la vida, lo más importante es tener un propósito, tener una tarea que hacer. Después viene la etapa en donde entendemos que somos humanos, que estamos conviviendo, y viene la importancia del contexto, de la escuela, de los amigos, de los hermanos. En otras palabras, el niño, según su edad, ve las noticias y usa afrontamientos que van madurando con el tiempo. Y para el niño lo más importante, el ser humano que lo apoya y lo acompaña durante su crecimiento. Este año hay un lema muy bonito que es: sanando corazones, sanamos comunidades. Y en el caso de un niño, esta primera comunidad es su familia. Y cuando hablamos de este diagnóstico que recibe la familia y que muchas veces no tienen los recursos, y no hablo de recursos económicos, hablo de los recursos internos para afrontar la situación. En este caso, ¿cómo el sistema apoya a la familia?
recibir un diagnóstico de una enfermedad difícil es siempre un trauma para la familia. Lo que uno tiene que hacer es conocer bien a esa familia, sus creencias, de dónde vienen, a qué se dedican, y poder adaptar esa información al ambiente. Decírselo siempre con honestidad y siempre teniendo un propósito. Por ejemplo, ante un diagnóstico de un cáncer, el papá y la mamá siempre se preocupan. ¿Podré yo con esto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Este niño va a necesitar de mi cuidado? ¿Y qué va a pasar con el resto de la familia? Hay que empezar poquito a poquito. Situémonos, hay que vivir el día. Ante un diagnóstico, lo primero que uno tiene que explicar es qué sabe la familia. Uno los deja hablar y uno agarra la información de qué saben ellos. Uno va hablando lentamente, con dibujos, con figuritas, lo más sencillamente posible. Y después de ese primer impacto, viene la tarea. Empezamos el tratamiento. Hay que dedicarle mucho tiempo a la conversación, a la comunicación. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Hay que ir viviéndolo día a día. En nuestro país hay muchas instituciones que están dedicadas a apoyar al niño, a su familia, tanto en el Seguro Social, con el MINSA, con el sistema público y privado. Nuestra primera prioridad es la calidad de vida que se va a ver afectada. La mayoría de las familias, un familiar tiene que dedicarse por completo a la atención de ese niño. Eso significa que viene un impacto económico muy grande, pero no por eso debemos descuidar lo más importante, que es la unión familiar. Lo más importante es la fe en un ser superior, en Dios. Segundo, darle una tarea a ese niño para que su vida se centre en un propósito. Para la mayoría de los niños, ese propósito es ir a la escuela, estar con mis amigos, estar con mi mamá o con mi papá. Entonces, ese propósito, centrarnos en él, porque esa es la esperanza del niño de seguir adelante. Difícil y conmovedor, porque cuando se trata de nuestros niños, adolescentes, toda la sociedad se conmueve porque queremos brindarle lo mejor para que ellos puedan recuperarse y que de alguna forma se vuelvan funcional. Doctora, muchas veces el profesional sanitario queda afectado cuando atiende a un niño que está atravesando por un diagnóstico de cáncer. Muchas veces el profesional sanitario se desvive atendiendo o se apega a esa criaturita. Yo aprovecho esta gran oportunidad para mandarles un saludo a mis colegas, médicos, enfermeras, psicólogos, farmacólogos, porque sí es verdad, nosotros nos encariñamos con cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? Hay que ponerle mucha importancia al autocuidado. Tenemos que cada uno de nosotros hacer una reflexión en cómo vemos la vida, para qué estamos aquí y dedicarnos a otras cosas que no sean solamente el cuidado a otros. Hay una palabra muy sabia que dice: hay que amar a los otros tanto como te amas a ti mismo. Eso se logra comiendo bien, teniendo una buena higiene del sueño, comer siempre a la misma hora. A veces las urgencias te hacen que tú te desordenes contigo mismo.
es importante en todo personal de salud, en todos los jóvenes que están hoy en día estudiando carreras de salud, que tengan una buena higiene de sí mismos y sobre todo cosas como el ejercicio, la espiritualidad, la unión familiar, la diversión. Esos son muy importantes para mantenerse cuidando a los demás. Gracias, doctora. Sabias palabras, lo que nos invita a que usted le mande un mensaje a la población. Usted atendiendo en el Hospital del Niño y teniendo una población tan frágil y vulnerable, tiene que haber adquirido conocimientos, significados de todos estos seres maravillosos. A ustedes que nos están escuchando, sean familiares, sean personal de salud, muchas gracias. Ustedes están aquí porque Dios los puso en este camino. Cuídense mucho para seguir cuidando a sus seres queridos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Palabras tan bellas y sobre todo esperanzadoras, como es el programa que estamos hoy. Esperanza en la enfermedad. Gracias, doctora, por estas sabias palabras. Nos vamos a una pausa y regresamos con el testimonio de un sobreviviente de cáncer en huesos. Y estamos de vuelta con el especial Esperanza en la enfermedad. Y nos acompaña el licenciado Kaoru Imai. Bienvenido, Kaoru. Gracias, Giselle, un placer y contentísimo de estar aquí presente. Qué bueno que podamos escuchar tu testimonio y que sirva para muchas personas, nuestros televidentes. Sí, por supuesto. Kaoru, en ese momento de recibir el diagnóstico, que es un tema sensible y a la vez profundo, no hay duda que surgieron muchísimos pensamientos, muchísimas emociones. En el caso particular tuyo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Acudiste al médico por rutina normal o porque te sentiste algún tipo de síntomas? Mira, realmente no acudí al doctor de manera rutinaria. Yo practicaba mucho deporte, precisamente uno que es squash, donde se practica en espacios reducidos y exige bastante, ¿no? Yo ya traía una molestia en mi pierna izquierda y realmente pensé que era un simple dolor. Entonces pasaron varios meses que yo estaba con esta molestia hasta que un día me fui a jugar el de squash y pues, hice un desplazamiento y sentí un leve dolor. Ese día dije, quiero ir al doctor. Efectivamente fui, me senté y yo iba con la mentalidad de que quería un diagnóstico para poder hacer una fisioterapia y seguir como si la vida normal, ¿correcto? Y efectivamente recuerdo muy bien este momento cuando el doctor tuvo sus imágenes, me hizo la radiografía y comienza a ver en su iPad las imágenes, pero no me hablaba. Entonces yo le decía, doctor, ¿pasa algo? Y me dice, no, es que lo que estoy viendo no me gusta. Veo un tumor óseo y está muy grande. Entonces ahí yo quedé súper asustado y ahí fue como realmente comenzó todo mi proceso y fue a raíz de ese diagnóstico que tuve la oportunidad de ir al doctor, ¿no? Y a través de esa primera etapa, estoy segura que surgieron sentimientos encontrados y tal vez en algún momento de forma automática surgen, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la prioridad que tengo? Sí, mira, surgieron muchas preocupaciones. Yo creo que nadie está preparado para decir tienes cáncer. Yo creo que es un tema muy complicado y asimilarlo no es fácil.
Sin embargo, digamos que en el primer momento pasaron cosas, cuando a ti te hablan de cáncer, tú piensas de todo menos de algo bueno. Eso es el punto número uno que pasó por mi cabeza y fue una de las preocupaciones. La segunda preocupación, mi familia. En ese momento mi hija tenía 3 años, mi esposa, entonces yo decía, realmente, ¿qué va a ser de mí, no? Y de mi familia. Y 3, después del diagnóstico que me dieron, yo tenía que hacer quimioterapia. Entonces, a raíz de eso viene una serie de situaciones muy complicadas que realmente pues a uno le impactan, ¿no? Realmente. Y acabas de hablar ese impacto. ¿Qué implica ese impacto? ¿Miedos? Mira, al principio yo tuve mucho miedo, pero yo creo que una de las fortalezas que yo tengo es, siempre fui muy positivo. Yo creo que siempre fui una persona muy positiva. Logré abrirme y compartir mi enfermedad, que no es fácil, y creo que eso me ayudó bastante. Digamos, el primo de mi esposa, pude realmente que me revisara y me operara un doctor en Colombia. Gracias a poderle compartir un amigo aquí en Panamá, fui a una clínica donde me hicieron mis quimioterapias y gracias a compartirle a un amigo que vivía en Estados Unidos, tuve la oportunidad de poder reunirme con un especialista en sarcomas y gracias al haberlos contactado a cada una de estas personas, pude realmente salir avante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, es uno de los mensajes, es compartir. Yo sé que no es fácil, pero alguien tiene que aportarte algo en tu vida y yo creo que eso fue lo que a mí me sucedió y definitivamente creo que así es la manera de cómo se debe abordar ese tipo de situaciones, ¿no? Que son, como digo, muy complicadas. Has dicho algo muy importante, compartir, y por el otro lado hablaste de ese optimismo tuyo. ¿Qué otras fortalezas tienes tú o tuviste que te ayudaron a caminar en ese proceso? Porque como bien lo has mencionado, ser cabeza de una familia, tener a tu esposa, a tu bebé de 3 años, pues naturalmente se conmueve uno del peligro que, yo no diría peligro, sino aquello que puede venir, ese desenlace que puede venir en donde uno tema dejarlos. Sí. Mira, yo creo que lo más importante en mi caso, uno, la fe. Nunca perdí la fe. Yo creo que para mí es fundamental. Realmente sé que hay un Dios y ese Dios, independiente de la religión, creo que es importantísimo. Eso creo que me ayudó bastante. 2, mente positiva. Yo creo que tu mente es tan poderosa que te puede derrumbar como te puede poner en lo más alto. Entonces yo creo que, y lo sigo practicando hoy por hoy, ¿no? Siempre me levanto y doy gracias por lo que tengo y siempre pienso con mente positiva de que las cosas quiero que las cosas salgan bien y obviamente agradecidísimo de esta oportunidad que hoy ya llevo 3 años después de que me diagnosticaron un tumor óseo, un condrosarcoma desdiferenciado, que es una enfermedad muy, muy, muy agresiva. Y bueno, aquí sigo muy contento y viviendo mi vida. Yo creo que viviendo mi vida como si fuera el último día. Así siempre lo digo yo, ¿no? Disfrutando. Qué lindo escuchar eso. Una última pregunta. En el caso de esas personas importantes que han estado en todo este caminar, ¿quiénes fueron y de qué forma te apoyaron? Mira, mi familia fue un pilar fundamental. Realmente yo creo que mi esposa estuvo siempre al lado. Obviamente mi mamá, mis suegros, mis hermanos, todos mis amigos. Creo que cada uno aportó algo importantísimo, algo significativo, diría yo, y eso es lo que marcó para mí, realmente marcó mi vida, ¿no? Entonces yo creo que cada una de estas personas que te digo ayudó y eso es lo más importante, ¿no? Y nunca me quedé, como lo digo y lo seguiré repitiendo por muchas veces, hay que compartir, hay que abrirse, hay que tratar de que alguien siempre tiene algo que aportarte, ¿no? Siempre lo digo. Qué bueno. ¿Y qué le recomendarías a nuestra comunidad panameña, aparte de esas recomendaciones, ese mensaje de esperanza que les quieres dar? Mira, el primer mensaje es
independiente del dolor, sea una uña, aquí abajo de la oreja, donde sea, vamos al doctor. Prefiero pasar, como lo conversaba, de hipocondríaco, si es el mensaje, pero no nos automediquemos, no nos autorrecetemos, vamos a un doctor, que eso es lo más importante. Segundo punto, yo diría que la familia es fundamental, siempre estar unidos. Yo creo que en estas situaciones críticas la familia, como lo dije anteriormente, es un pilar fundamental. Tercer punto, la fe. Yo creo que la fe mueve montañas, ¿no? Yo creo que para mí fue importantísimo. Y la mente positiva. Yo creo que eso es parte de lo que yo le recomiendo a la familia panameña, de que siempre pensando en positivo y que las cosas van a tener el mejor camino. Y lo digo porque realmente mi enfermedad, el diagnóstico que me dieron decía que el 60%, es muy alto, el 60% de las personas normalmente les sale otra vez cáncer y tiene una posibilidad de fallecer, ¿correcto? Entonces yo me ponía a pensar en mi mente y decía, bueno, está bien, entonces si hay 10 personas, 4 realmente, porque el 60% era lo que pasaba, entonces hay 4 que se tienen que salvar, ¿no? Según las estadísticas que dan los doctores, me mentalicé del día 1, el 40% soy yo, que es un porcentaje mucho más bajo, pero siempre mentalicé y hoy han pasado ya 3 años después de que me diagnosticaron y cada 4 meses me estoy monitoreando. Entonces eso es como mi mensaje más importante a la familia panameña. Gracias, Kauro. Y como para cerrar, algo bien importante es escucharte a ti como un guerrero y poder estar en una posición en la que estuviste frágil y nuestra cultura, que muchas veces al hombre lo coarta en expresar. Qué importante es escuchar tu testimonio para que todos aquellos que están escuchando puedan entender que la expresión, el buscar ayuda, el compartir hace la diferencia en este proceso. Definitivamente. Yo creo que uno no se puede quedar con eso adentro. Yo creo que lo más importante es dejar que salga, compartir y yo creo que, como lo dije, las personas, siempre alguien tiene algo que aportarte y te puse el ejemplo de las 3 personas maravillosas que para mí son ángeles y creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces es como mi mensaje, ¿no? Importantísimo. Para finalizar este especial, te queremos dar este obsequio que, como lo verás, es una base de cristal. A pesar de que la vida, como nos las han enseñado, tenemos que enfrentarla como guerreros, fuertes, luchando, también es la oportunidad de darnos cuenta qué frágil puede ser la vida y cómo la debemos cuidar y valorar. Así que te agradecemos nuevamente por brindarnos tu testimonio. Y en este mes de reflexión los invitamos a valorar, a cuidar, no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestro ser en su totalidad y de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esta es una oportunidad para que juntos hagamos comunidad.